El acta número 140 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 141 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Está bien larga la cuenta hoy día. Un oficio, Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1959 del Ministerio de Hacienda sobre plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de vivienda para adultos mayores y personas con discapacidad. Boletín 12.287-14. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Telier, Barrera, Hirsch, Labra, Daniel Núñez y Vinter y de las diputadas Cariola, Hertz, Santibáñez y Vallejo, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daño o molestia a la población. Boletín 14.683-14. Oficio respuesta al Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se refiere a la renovación del comodato en el sector Salto de las Cascadas, entregado al municipio de Puerto Octay, e indica que mediante resolución exenta de febrero de 2021 se otorgó permiso de ocupación temporal y provisorio, lo que es distinto a un comodato, por 6 meses, que se encuentra vencido por ello, a través del oficio 20.041 de septiembre, se notificó al municipio para que formalizara su solicitud de concesión de uso gratuito de corto plazo. Adjunta documento que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se refiere a los terrenos ubicados, el primero en calle Topocalma, esquina Buenaventura, donde se emplaza una multicancha deportiva, y el segundo en Renca, calle Nueva, 4832, donde se emplaza una sede vecinal que colinda con la multicancha y comunica que, de acuerdo a los registros del sistema de catastro de propiedades, en Topocalma con esquina Aventura no corresponde a un inmueble fiscal e indica que por los antecedentes entregados se presume como bien nacional de uso público, el que sería de administración del respectivo municipio. En relación al inmueble ubicado en calle Nueva, indica que corresponde a un inmueble fiscal actualmente con una subdivisión administrativa, dividiéndose el lote A con acta de erradicación en nombre de la señora Teresa González Herrera y el lote B otorgado en concesión de corto plazo a la Junta de Vecinos Villa Piamonte. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda, por el cual se refiere a la erradicación a más de 200 familias que habitan tanto en viviendas como en campamento en el sector de Quebrada Encantada en Arica o en sectores aledaños, a pesar de la presencia de contaminantes en la zona, e indica que tras evaluar el requerimiento se derivó la consulta a la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Oficio respuesta al Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se le solicitó informar la entrega de terrenos en el sector de Quebrada Encantada entre un vertedero y el Cerro Chuño, y comunica que el sector se encuentra con ocupaciones de carácter ilegales, las que han sido informadas a las respectivas instituciones, razón por la cual su administración será posible una vez que sean restituidos formalmente. Oficio del alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio, mediante el cual solicita a la comisión realizar gestiones para fiscalizar el estado de avance del denominado Plan de Socavones para Alto Hospicio y oficiar al Ministerio de Vivienda para que informe su real desarrollo, pues la comunidad requiere estar informada en una materia de tanta gravedad para muchas familias de la comuna. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta de la Municipalidad de Ñuñoa, mediante el cual informa la normativa que regula los elementos publicitarios y luminosos instalados en Avenida 10 de Julio con Vicuña Maquena y en Pedro Valdivia con Avenida Irarrázaval. Adjunta informe con el detalle de la información que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta de la Municipalidad de La Florida, mediante el cual se refiere a un estudio de suelo que certifica la existencia de una franja de zona de riesgo en el terreno de Hacienda Tobalaba, y envía un informe técnico de asesoría urbana, el que ratifica la existencia de una zona de restricción al desarrollo urbano en el predio por razones geomorfológicas. Documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la señora Giovanna Córdoba, este es el segundo correo, presidente, por el cual denuncia el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica por negligencia en la fiscalización a los contratistas debido a la mala construcción de departamentos sociales del conjuntos habitacionales Miradores 1, 2, 3, 4 y 5 que han sufrido daño estructural. Acompaña copia de una resolución realizada, de una presentación realizada al director de dicho servicio y un informe técnico.
Correo electrónico del presidente del Comité de Vivienda Cerro Mirador de Tarapacá, mediante el cual solicita audiencia para presentar una propuesta única en Chile de gestión para la construcción y ejecución de un proyecto habitacional de casas inteligentes para familias vulnerables, incluidos los pueblos originarios. Adjunta presentación que fue enviada a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Corporación, mediante el cual remite informe de participación ciudadana recibida en la plataforma Congreso Virtual, referida al proyecto de ley que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer a las empresas inmobiliarias obligaciones que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos. Boletín 14.053-3, y este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual se refiere al retraso en la construcción de viviendas sociales que afectarían a 1.500 familias pertenecientes al Comité de Beneficiarios del proyecto Jardines de Esmeralda, etapa 2 y 3 en la comuna de Colina, por haberse encontrado osamentas pertenecientes a la cultura Bato, e indica que estos antecedentes fueron enviados al secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informes sobre el estado de avance en el mejoramiento y mantención de condominios sociales y su entorno, especificando recursos invertidos y el detalle de gastos en personal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020. Adicionalmente informa la cantidad de subsidios otorgados. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual adjunta informe de avance del mejoramiento y mantención de condominios sociales y sus entornos y de las licitaciones y ejecución de los estudios de planificación urbana, ambos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del sector para el año 2021. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual informa los bienes registrados a nombre de la Fundación SEMA Chile desde su creación a la fecha que sean restituidos al Estado. Oficio del Ministerio de Vivienda, por el cual adjunta informes de avance del año 2021 en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto sobre gastos imputados a capacitaciones, cumplimiento de las metas del plan de intervención tendientes a generar soluciones habitacionales a familias de asentamientos precarios, cierre de asentamientos precarios, nómina de municipalidades beneficiadas e informe de la distribución de recursos y se ha priorizado a las municipalidades con mayor número de asentamientos precarios. Oficios, aquí hay varios oficios que informan gastos asociados al arrendamiento de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio que envía esta información en cumplimiento a la Ley de Presupuesto. Y así son: un oficio del director de la Comisión Chilena de Emergencia Nuclear, oficio del director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, oficio del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, oficio del director del Servicio Electoral, oficio de la Dirección Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, oficio del director nacional del INE, oficio del Ministerio de Medio Ambiente, oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, oficio del Ministerio de Minería, oficio del Ministerio de la Mujer, oficio del Ministerio del Trabajo, oficio del Ministerio de Transporte, oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, oficio del Subsecretario de Justicia, oficio de la Subsecretaría de Ciencias y Tecnología, oficio de la Superintendencia de Educación Superior, oficio del Superintendente de Educación, oficio del Subsecretario del Ministerio del Deporte. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria abogada. Sí. ¿Algunos acuerdos sobre la cuenta? Sí. ¿Cuáles? El oficio del alcalde, el número 7, presidente, oficio del alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio, por el cual solicita realizar gestiones para fiscalizar el estado de avance del plan de socavones y solicita un oficio al Ministerio de Vivienda. Ya. Después está un correo. Esto habría que acordar oficial al Ministerio de Vivienda a fin de que informe sobre el plan de socavones para Alto Hospicio. ¿Habría acuerdo sobre eso? Muy bien. Acordado ese oficio. Presidente, también hay un correo electrónico de la señora Giovanna Córdoba por el que denuncia daños estructurales que serían responsabilidad de los contratistas en departamentos sociales, y ella hicieron una presentación al Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica. ¿Le parece si oficiamos al mismo servicio para pedir información? Sí, al Servicio de Vivienda, al Servicio de Arica, para que informe sobre el estado de fiscalización. ¿Acordamos ese oficio? Acordado.
Después hay un correo electrónico del presidente del Comité de Vivienda Cerro Mirador de Tarapacá, por el cual solicita una audiencia para presentar una propuesta en Chile de gestión para la construcción y ejecución de proyectos habitacionales de casas inteligentes para familias vulnerables. Esto podríamos acordarlo y dejarlo en el listado que tenemos de audiencias pendientes. Perfecto, sí. Eso es todo lo Eso es que... todo. Sí, eso es todo para acordar. Bueno, antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quiero Sí, saludar al diputado Carlos Abel Jarpa, que se encuentra de cumpleaños, y desearle todos nuestros parabienes. Se conmemora. Muchas felicidades, diputado. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien, entonces, esta sesión tiene por objeto, primero, continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción del diputado señor Winter, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer a las empresas inmobiliarias obligaciones que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos celebrados por ellas. Segundo, continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1959 del Ministerio de Hacienda sobre el plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Asiste el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, junto al vicepresidente, señor Claudio Nietzsche, al gerente de estudios, señor Javier Hurtado, al gerente de vivienda y urbanismo, señor Tomás Riedel, todos de la Cámara Chilena de la Construcción, y el gerente de asuntos regulatorios, don Gonzalo Bustos. Entonces ofrezco la palabra a don Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para que se refiera a los proyectos mencionados. Tiene la palabra don Antonio Errázuriz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también, honorables diputados y diputadas. Tal como usted lo ha mencionado, nosotros hemos estado trabajando en analizar estos proyectos de ley y para entregar una visión de cuáles son algunas oportunidades o algunas observaciones, oportunidades de mejora basadas en eso, y que nos gustaría hacer la presentación dentro acá de uno de los integrantes de nuestro equipo. Si usted me autoriza a dar la palabra. Me parece, entonces, le damos la palabra a don Javier Hurtado. A don Gonzalo Bustos. Muy bien, al gerente de asuntos regulatorios, don Gonzalo Bustos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tiene retorno, hay que apagar ahí el... Ya lo pagamos. Ahí parece que sí. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a las señoras diputadas y señores diputados que están presentes en la sesión. Efectivamente, la idea de hacer esta breve presentación es dar a conocer nuestros alcances y algunas observaciones que son consecuencia del análisis de ambos proyectos de ley y que quisiéramos compartir con ustedes tratando de mejorar el proyecto en lo que entendemos que pueda tener algunos puntos que no son todavía del todo claros. Si me permite, voy a compartir una presentación. Podemos bajar un poco la luz para que... ¿Quién la...? Ahí. Allá.
Bueno, tal como señalaba, señor presidente, nosotros hoy día, en primer lugar queremos señalar algunas observaciones respecto del boletín 14.053, que establece normas de protección a los consumidores y obligaciones inmobiliarias para garantizar el fiel cumplimiento de los contratos. Y queremos partir con algunos comentarios generales que tienen que ver en particular con los aspectos que ya están regulados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de las responsabilidades del propietario primer vendedor. Aquí se establecen algunas responsabilidades, y que lo vamos a ver en un segundo más, respecto de esta figura de la gestora inmobiliaria, pero también en materia de postventa, respecto de obligaciones que hoy día ya están reguladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que esta norma establece la responsabilidad del propietario primer vendedor, es decir, fundamentalmente la inmobiliaria, pero también puede ser la constructora. También establece específicamente la responsabilidad de la constructora, y además se establece la responsabilidad de los profesionales que han participado en todo el proceso constructivo. Entonces, aquí entendemos que se estaría dando una duplicidad de responsabilidades al regular esta materia, pero eso es materia del análisis particular que vamos a ver en unos segundos más. Respecto de los plazos de respuesta y sanciones que corresponden a las normas de calidad, también están expresamente señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y por lo mismo están excluidas actualmente de la normativa de la Ley sobre protección a los derechos de los consumidores. También de regular esta materia en la Ley de protección a los derechos del consumidor se estaría dando una duplicidad de responsabilidades que hoy día entendemos están claramente definidas. En materia de desistimientos se incorporan normas que en nuestra opinión riñen con la legislación civil, porque al determinarse que no puede haber sanciones en caso de desistimiento por alguna de las partes, se estaría vulnerando el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Y finalmente existe la necesidad de homologar conceptos que actualmente están vigentes en la normativa, y esto tiene que ver fundamentalmente con el acápite del proyecto de ley que se refiere a las diferencias en las superficies que pueden existir entre la superficie informal, la escritura de compraventa o en los contratos pertinentes y lo que resulte en la realidad. Esto también va a ser materia de algún análisis en particular en las próximas láminas. Como comentarios específicos sobre la individualización y contacto del vendedor, esto ya está claramente definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que señala expresamente que se debe identificar a la inmobiliaria como propietario primer vendedor, quien además va a ser el responsable durante todo el periodo en que la misma norma establece que está vigente la responsabilidad del constructor o de la inmobiliaria. Además, se establece la obligación de individualizar a los representantes legales en caso que la inmobiliaria o el propietario primer vendedor sea una persona jurídica. Además, se establece la obligatoriedad de identificar a todos los profesionales que hayan participado en el proceso constructivo, ya que sobre todos ellos podría eventualmente recaer alguna responsabilidad. Aquí, en esta parte del proyecto de ley, se habla de un actor que no nos queda claro, y aquí lo que solicitamos nosotros es tratar de definir o indicar qué es lo que se quiere decir con esta figura de la gestora inmobiliaria, por cuanto lo que está definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones es el propietario primer vendedor, que normalmente es la inmobiliaria, y en caso que no exista la inmobiliaria es la constructora. Pero la gestora inmobiliaria no está claramente definida y daría la impresión que se podría tratar más bien de alguna gestión como un corredor de propiedades, o esta figura que ha aparecido en los últimos años que tiene que ver con una especie de, entre comillas, un enganchador que realiza esta función de acercar a eventuales compradores o posibles compradores a las empresas inmobiliarias. En ninguno de los dos casos se está refiriendo a la responsabilidad del propietario primer vendedor, que está claramente definida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en los artículos 18 y 19, sino que es una figura nueva, completamente ajena al proceso constructivo y al proceso de responsabilidad por parte del propietario primer vendedor, que es una figura completamente distinta y que por lo mismo sería importante definirla y establecer cuáles son sus responsabilidades. Nosotros entendemos que si en caso de que exista esta figura, vuelvo a insistir, entre comillas, corretaje,
que no está contemplada dentro de la labor que efectúan las inmobiliarias, y en caso de haber problemas con esa gestora inmobiliaria, claramente se deben definir las responsabilidades, y que incluso pueden ser responsabilidades penales en caso de que se den figuras como la defraudación, por ejemplo. Por lo tanto, aquí entendemos que esta figura debe ser bien definida para evitar que haya un malentendido con la responsabilidad que corresponde a las inmobiliarias y a las constructoras y a los profesionales que han participado en la construcción con esta gestión inmobiliaria que aquí nosotros solicitamos que sea bien definido para diferenciar de la responsabilidad del propietario primer vendedor. Respecto del establecimiento de una fecha de entrega, esto es un tema que se ha discutido latamente y existen proyectos de ley sobre la materia que están vigentes todavía en la propia Cámara de Diputados. Y aquí normalmente lo que se ha dicho, y también lo ratifican los informes del Servicio del Consumidor, de Protección al Consumidor, es que debe existir una fecha en los contratos de promesa de compraventa en la cual la inmobiliaria deba efectivamente transferir el dominio. El problema que se produce acá es que la fecha de entrega hoy día en nuestra actual legislación depende en parte de un tercero, que son las direcciones de obras municipales, ya que estas entidades son las que deben aprobar o recibir definitivamente las obras, recepción sin la cual es imposible transferir el dominio, ya que estaríamos ante un ilícito, y las inmobiliarias no pueden, bajo ninguna circunstancia, transferir el dominio de una obra que no está recibida. En la actualidad, tenemos una demora en algunas direcciones de obras de 6 hasta 8 meses de demora en las recepciones definitivas, derivada fundamentalmente de la pandemia, pero también por el exceso de trabajo que pueden tener algunas direcciones de obra, lo que obviamente redunda en una imposibilidad de transferir en la fecha especificada o prometida al comprador para la transferencia de su vivienda. Esto es importante entonces, de perseverarse en este proyecto de ley, poder definir un hito, una fecha o alguna forma de determinar cuándo efectivamente deba ser transferido el dominio al promitente comprador. Aquí existen distintas propuestas, han existido distintas soluciones en el pasado. Si ustedes bien recuerdan, en el proyecto de ley de reforma tributaria del año 2016, lo que se conoce como la actual reforma tributaria 2 o reforma de la reforma, se estableció que este hito era el ingreso de la solicitud de recepción. ¿Por qué? Porque ese es un hito que sí depende de la inmobiliaria, y así como ese puede haber numerosos ejemplos en que efectivamente el hecho depende de la inmobiliaria y no depende de un tercero. Por esta razón es que si a usted, señor presidente, y a los honorables integrantes de la comisión les parece bien, nosotros quedamos a su disposición para poder hacer un trabajo en conjunto que permita de alguna manera delimitar o determinar qué hito puede ser el que finalmente sirva para establecer una fecha exacta o una época exacta en la que la inmobiliaria o el propietario primer vendedor deba cumplir con la responsabilidad de transferir el dominio. Nosotros entendemos que los promitentes compradores requieren una certeza, una época en la cual van a recibir su vivienda. Esto no puede ser eterno. En general hoy día las promesas contienen una fecha estimada que normalmente está considerada a partir de la recepción, ¿no? Se habla de 90 días a partir de la recepción, de 60 días a partir de la recepción, pero siempre está ligada a este hecho que depende de un tercero. Por lo tanto, aquí la propuesta nuestra es tratar de hacer un trabajo conjunto que nos permita establecer cuál es esa época, de manera que efectivamente se pueda exigir la entrega una vez cumplido ese hito. Respecto de los desistimientos contractuales, aquí yo señalaba en los comentarios generales que no se puede establecer una prohibición de aplicar algún tipo de sanción a los desistimientos voluntarios, por cuanto esto es una norma de derecho civil. La voluntad, la libertad de las partes de contratar establece también la posibilidad de aplicar sanciones cuando alguna de las partes voluntariamente y negligentemente puede dejar sin efecto el contrato generando perjuicios a la otra parte. Aquí entonces establecer una prohibición no estaría de acuerdo con las normas generales del derecho civil de nuestro país,
y se vulneraría el principio de la libertad contractual, de la autonomía de la voluntad, ya que cuando una de las partes o voluntariamente o negligentemente deja de cumplir el contrato, se establecen por definición daños o perjuicios a la otra parte. Lo que ha establecido aquí el CERNAC en esta materia y que se viene cumpliendo por la mayoría de las empresas inmobiliarias es establecer una equiparidad en las sanciones. Hace 10 años o 8 años atrás era frecuente encontrar que una inmobiliaria podía establecer una multa más alta para el promitente comprador que se desistía que para la inmobiliaria cuando por algún problema debía desistirse de la promesa. Hoy día esas normas por regla general son equitativas y se establece el mismo tipo de sanción para el caso que sea el promitente comprador el que se desista o que sea la inmobiliaria que se desista. Y por regla general, cuando los desistimientos son justificados y no dependen de la sola voluntad de una de las partes, no se aplican estas sanciones. La regla general efectivamente que es cuando existen problemas de título y por lo tanto, por poner un ejemplo, y por lo tanto la transferencia no se pueda producir, no existen sanciones por el desistimiento de ninguna de las dos partes. Respecto del plazo para responder por quejas asociadas a la calidad del inmueble, en general nosotros creemos que esto también está comprendido entre las normas del artículo 2 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, que excluye esta materia de sus normas porque están hoy día reguladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, cuando se está hablando del concepto de respuesta, y el proyecto de ley habla de un plazo de 5 días para dar una respuesta, no es claro si se refiere a dar una respuesta en el sentido de que el problema esté resuelto o dar una respuesta en el sentido de que la empresa inmobiliaria o la constructora se compromete a ejercer o llevar adelante un procedimiento para determinar si efectivamente se debe entregar una solución. Si se trata del primer caso y hay que entregar una respuesta en el sentido de solucionar el problema, nosotros creemos que el plazo de 5 días, en primer lugar, no corresponde, es muy estrecho, y en segundo lugar, aquí lo que hay que verificar primero es que efectivamente exista una falla o defecto en la construcción de la cual es responsable la empresa inmobiliaria o la empresa constructora. ¿Por qué? Porque puede pasar que exista un problema en la vivienda, pero que no necesariamente deriva de una falla o de un vicio en la construcción y por lo tanto no hay responsabilidad de la empresa. Lo primero que se debe hacer entonces es evaluar, ¿no?, por la misma empresa inmobiliaria, por la misma empresa constructora o sus subcontratistas en la mayoría de los casos, o por un perito, si se trata de un daño mayor, derivado de ese procedimiento vamos a establecer si efectivamente corresponde o no dar una respuesta. Ahora, si se trata del segundo caso, dar una respuesta para iniciar un procedimiento de evaluación, nosotros estamos de acuerdo con eso, creemos que efectivamente hay que darle una respuesta a los compradores. En general, el protocolo que tenemos en la Cámara Chilena de la Construcción en esta materia habla de 48 horas para ponerse en contacto con el comprador y comprometerse a iniciar este procedimiento de evaluación. También en esta materia el proyecto de ley no da una respuesta concreta a si se trata del caso 1 o se trata del caso 2, por lo tanto aquí creemos que se debiese precisar de qué concepto de respuesta estamos hablando y si estamos hablando del primer caso, efectivamente establecer también un procedimiento o señalar de qué manera se puede dar oportuna respuesta a los problemas que sean efectivamente de responsabilidad de la empresa inmobiliaria o que deriven de un vicio o daño en la calidad de la construcción. Finalmente, respecto del ítem de las superficies, de las diferencias de superficies que se puedan dar en las unidades, aquí también el proyecto de ley no habla de qué superficie se refiere, ya que hoy día podemos estar frente a superficies como la municipal, la superficie edificada, la superficie útil, hay distintas maneras de calcularla. La que más se utiliza es la que sirve de base de cálculo para el pago de los derechos municipales y que creemos que es la que se debiera ocupar porque está claramente establecida en los artículos 5.1.11 y 6.1.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, así como la forma de cálculo. Y lo que es muy frecuente en esta materia es que las diferencias que se reclaman por los compradores deriven de mediciones que hacen los mismos compradores. Y aquí es importante entonces que sea un organismo técnico el que determine la forma de cálculo y cuál es la diferencia que se ha detectado
porque efectivamente una diferencia determinada por el comprador puede que no esté considerando toda la normativa que está contenida hoy día en la ordenanza y que es la que tiene en cuenta la inmobiliaria y la dirección de obra al momento de recibir las edificaciones. Eso, señor presidente, en materia del primer proyecto de ley. No sé si sigo inmediatamente con el segundo proyecto de ley. Son solo dos láminas respecto al segundo proyecto. Quisiera preguntar si quieren hacer alguna consulta sobre este proyecto o continuamos con continuemos con la otra exposición y Perfecto. después hacemos preguntas. Gracias, señor presidente. El segundo proyecto de ley que nos corresponde... Sí, perdón, señor Bustos, esta presentación la pueden hacer llegar a la comisión, ¿cierto? Inmediatamente determinada, señor presidente. Ya, muchas gracias, Gonzalo. Continúen. El segundo proyecto de ley, como usted señaló en la cuenta, señor presidente, es el boletín 12.287 y modifica el DFL2 con objeto de entregar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas discapacitadas. Lo primero que queremos decir en esta materia es que nos parece que esta es una iniciativa que se valora absolutamente porque favorece el acceso a la vivienda para personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Proyecto que además es consistente con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. A modo de una cifra general, hoy día existen 139.000 hogares cuyo jefe de hogar pertenece a la tercera edad con algún tipo de déficit habitacional, según datos propios elaborados por la Cámara Chilena de Construcción el año 2019. Creemos que este proyecto de ley apunta correctamente a la necesidad de generar incentivos para el desarrollo de proyectos desde los instrumentos de planificación territorial y sí, un par de comentarios al proyecto de ley con el objeto de poder perfeccionarlo. Señala el proyecto de ley que la verificación de la transferencia del dominio a las personas potenciales beneficiarias se indica que se hace frente a la Dirección de Obras Municipales. Nosotros creemos que acá la Dirección de Obras Municipales no tiene competencias, ¿no? y la Dirección de Obras lo que hace acá es verificar que se cumpla con la norma urbanística. Pero una vez recibido la obra, la Dirección de Obras ya pierde todo control y no tiene por qué saber a quiénes van a ser transferidos después. Por lo tanto, aquí se debiese generar una instancia en la que efectivamente quede certificada la transferencia a los adultos mayores, pero creemos que no es la Dirección de Obras. Podría ser otro organismo como el Servicio de Impuestos Internos o alguna obligación a la inmobiliaria de entregar información, por ejemplo, derivada de los notarios en los cuales se hayan suscrito las escrituras de compraventa o de las inscripciones que se realicen ante los conservadores de bienes raíces. Y en segundo lugar, existen dudas sobre las sanciones frente a eventuales incumplimientos o plazos de exención frente a la falta corroborable de potenciales compradores que cumplan con los requisitos, así como con la compatibilidad de otros beneficios como subsidios adicionales que otorga el MIMBU cuando se incluyen estas unidades que están destinadas a personas con movilidad reducida. Por otra parte, se sugiere que las referencias a los principios de accesibilidad universal sean hechas al artículo 6.4.2 de la ordenanza, que es donde están contenidas, y no a un nuevo reglamento. Creemos que aquí, por una materia de fundamentalmente economía procesal, hay ya camino avanzado en la ordenanza sobre esta materia y no sería necesario, en nuestra opinión, generar todo un nuevo reglamento. Y si bien consideramos que este proyecto de ley es un avance, es necesario abordar también aspectos complementarios que deben ser considerados en una política pública integral que favorezca a la tercera edad. Este es un buen proyecto de ley, va en la dirección correcta, pero se requieren todavía en nuestro país políticas públicas consistentes con estas materias. Esos son nuestros comentarios sobre estas materias, señor presidente. Muchas gracias, don Gonzalo Bustos, de la Cámara Chilena de Construcción. Yo ofrezco la palabra a los parlamentarios para referirse a estos proyectos y las observaciones planteadas por la Cámara Chilena de la Construcción. ¿No? Si tienen algo más que agregar, bueno, efectivamente yo quiero solamente señalar que la fecha, en relación al primer proyecto, la fecha de entrega hay que precisarlo más. Vamos a ver eso de la redacción, o sea, la fecha de transferencia del dominio, y
Y lo otro es que, bueno, dar una respuesta, y me parece que el sentido natural y obvio es que se dé una respuesta por escrito. No podría imaginarme que en 5 días pudieran resolver el problema. Por ejemplo, si hay una filtración o hay, qué sé yo, alguna cosa que quedó mal construida, difícilmente en 5 días se pueda resolver. Hay situaciones que se pueden resolver en 5 días, pero yo entendería que dar una respuesta por escrito para después solucionarlo. Pero de todas maneras, me parece interesante la observación para ir precisando ir precisando mejor esa respuesta. Si quieren agregar algo o sobre algún punto, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No, solo que en base a esta presentación que le vamos a enviar, ofrecer todo nuestro apoyo, colaboración, en lo que ustedes requieren, y nos interesa estar, digamos, ahí disponible en relación a este proyecto, que consideramos que es muy útil para tener algunas regulaciones como las que se mencionan. Entonces, eso nomás es lo que queríamos indicar. Muchas gracias, don Antonio Errázuriz. Don Gonzalo Gacitúa, sí, le ofrezco la palabra por si quiere referirse a las observaciones planteadas por la Cámara Chilena de Construcción. Gracias, presidente. Disculpen por la voz, estoy un poco afónico. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara Chilena por las observaciones, me nota de todas ellas, y encantado después de revisar con más detalle la presentación. Creo que hay varias coincidencias con lo que han dicho otros invitados también. Nosotros no hemos participado aún formalmente dando observaciones, pero la división jurídica también había hecho una minuta con algunas observaciones que son bastante coincidentes con las que planteó la Cámara Chilena respecto al proyecto de las promesas principalmente, ya que había algunas imprecisiones o dificultades para entender a qué se refieren algunos términos. Por lo tanto tenemos bastante coincidencia en eso, a qué se refiere con dar respuesta, quién es el gestor inmobiliario, y otras observaciones que hizo Gonzalo Busto. El tema de los desistimientos, cómo aplican las multas, la necesidad de que exista de repente esta simetría entre las multas, pero no eliminarlas por completo, porque eso también genera otros efectos en cuanto a la validez del mecanismo de las promesas de compraventa. El tema de la superficie, también yo entiendo que se genera cierta diferencia entre la superficie, dependiendo de cómo se considere, y esto de que cada copropietario mide y no le coincide con lo que supuestamente dice su escritura, y quizás eso es muy pertinente lo que plantean de que hay un órgano independiente que pueda fijar o zanjar esa discusión. Por lo tanto, concuerdo con varios de los puntos que se han señalado. Como dije, también son coincidentes con algunas observaciones que nos habían hecho desde la edición jurídica acá en el Ministerio, por ser un proyecto más relacionado con temas contractuales, básicamente. Y el de adultos mayores también, lo hemos discutido en varias sesiones, un proyecto que tiene una buena intención, un buen espíritu. Las observaciones que hemos hecho en otras oportunidades son que quizás hay que, en la bajada más precisa, ver hasta dónde pueden llegar estos incentivos, qué es lo que se puede hacer, que quede bien claro también esto de la transferencia. Creo que algún otro invitado también lo había dicho. El director de obras no es quien va a verificar que las transferencias efectivamente lleguen, estas viviendas, a adultos mayores. No es el rol que correspondería a las direcciones de obras, más bien relacionado con los notarios y los conservadores de bienes raíces en último término. Así que también ahí tenemos bastante coincidencia con lo que han mencionado desde la Cámara. Así que nada, también ofrecer nuestra disposición para seguir colaborando en la tramitación de estos proyectos, y atento a lo que vayan decidiendo ustedes con respecto a su tramitación y a la eventual discusión en particular o presentación de indicaciones para poder ir precisando algunos puntos. Eso, presidente. Gracias, don Gonzalo Gacitúa, del Ministerio de Vivienda. Yo quisiera solicitar si el Ministerio de la Vivienda nos puede enviar una propuesta de indicaciones en relación a estas coincidencias que hemos encontrado hoy día, que yo también coincido, que efectivamente hay que precisar mejor algunos aspectos, como lo ha señalado don Gonzalo Bustos, ¿no es cierto?, la fecha de entrega, la fecha de transferencia, y también en el proyecto de adultos mayores, de manera que si nos pueden hacer llegar alguna propuesta de indicaciones para poder analizarla aquí con los parlamentarios cuando nos toque votar este proyecto.
Don Gonzalo, formar un equipo de trabajo en esta materia. ¿No se escucha, don Gonzalo? Perdón, no sé, activé mal el micrófono. Sí, me quedo con lo último que menciona. De repente, nosotros ningún problema, como lo hemos hecho con otros proyectos también, reunirnos con sus asesores, trabajar en algún tipo de indicaciones que ustedes quieran presentar o ver si alguna requiere algún tipo de patrocinio. Ningún problema en seguir con ese trabajo. Entiendo que también está a la disposición por parte de ustedes de ir viendo esos ajustes necesarios en los dos proyectos. Creo que hay cierta coincidencia en que esas son materias que requieren cierta precisión. Algunas cosas no, como dijo la Cámara, algunas cosas ya están abordadas en otras leyes, o en la ley general, o en la ley de protección del consumidor, y quizás son algunos aspectos específicos las que requieren ciertos ajustes. Pero nada, eso nosotros, como hemos visto en otros proyectos de ley, siempre la disposición a seguir avanzando en precisión en los proyectos. Así que ahí nos coordinamos para ver cómo hacerlo. Eso, presidente. Gracias, don Gonzalo. Así nos vamos a coordinar entonces con nuestros asesores para poder redactar algunas indicaciones que puedan precisar estos aspectos que creo que tenemos coincidencia en ello. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Gracias, secretario. Y bueno, agradecer las intervenciones por parte de la Cámara Chilena de Construcción. Desde ya agradecemos que nos hagan llegar su presentación para poder analizarlo, y a don Gonzalo Becitúa, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.